Los mamposteros de Pachacuti debieron encontrar formas para superar esto. Primero, para alivianar la carga, le quitaban las asperezas al granito en la cantera, retirando el exceso con piedras martillo. En la cantera de Machu Picchu todavía se puede ver dónde dejaron su marca los mamposteros. Se puede apreciar que pulieron alrededor de esta sección de la roca con las piedras martillo. Cortaban esta parte para que el extremo del bloque se cayera con el tiempo, y luego le daban la forma que necesitaban para la construcción. Una vez que tenían pulida la gigantesca roca, usaban otro truco sutil para moverla. Era una buena técnica. Tomaban el fondo de la roca y lo aplanaban. Luego cortaban los bordes para que quedara ligeramente convexa, como el fondo de un barco o una barcaza. De esta manera podían no solo arrastrarla sin los bordes enterrándose, sino que podían voltearla. Finalmente, los obreros también cubrían la tierra con piedras pequeñas o gravilla, que actuaban como rodamientos para que los grandes bloques pudieran deslizarse. Esta enorme losa de granito en Machu Picchu, abandonada por obreros incas, nos da una instantánea del proceso. Estas técnicas funcionaban bien para las rocas pequeñas, pero como lo sugieren la evidencia de Egipto y las estatuas de la isla de Pascua, mover rocas grandes requiere el uso de otras técnicas. La gente cree que se usaban rodillos rutinariamente para mover las rocas grandes en la antigüedad. Son imposibles de usar colina arriba o abajo. El problema es que hay poca fricción y no se puede controlar la roca. Y en la reducida área de trabajo de la cordillera, esto podía ser fatal. Construir en la montaña era como trabajar en el filo de un cuchillo. No había espacio suficiente para que docenas de hombres alaran de las sogas, sobre todo al poner las rocas en el borde del precipicio. Esto hizo que los incas buscaran formas para reducir el número de obreros requeridos para mover las grandes rocas en las laderas. Necesitaban lo que llamamos durmientes, que son como rodillos pero están fijos. No ruedan, pero a través de ellos se puede mover un trineo. Vince cree saber cómo movieron los incas las rocas por el lugar. Cree que usaron escaleras a manera de trineos. Dejaban la escalera en la tierra. La única diferencia entre esta escalera y una actual es que los peldaños sobresalen de los soportes laterales. Se coloca esta en la tierra, luego se toma una segunda escalera y se ubica sobre la primera. Encima de ellas se dispone la roca. Después, con unas palancas se puede aplicar fuerza entre los largueros del trineo corredizo que lleva la roca y la escalera que se adhiere a la tierra por la gravedad. Los egipcios hacían esto y creo que los incas también. Esta técnica les permitía a los incas mover las rocas sobre el terreno empinado y áspero. No se tenía un camino, solo las dos escaleras. Se ubica una y otra vez una escalera encima de la otra hasta cubrir el trayecto. Usando técnicas ingeniosas, los incas encontraron la forma de mover las rocas por el complicado lugar. Pero el trabajo dependería de la mano de obra. Reclutar tantos obreros podría parecer una perspectiva desalentadora. Pero para el emperador inca, este desafío es resuelto fácilmente a través de la fijación de impuestos. Los súbditos incas podrían pagar los impuestos que le debían al imperio con trabajo físico. Pronto los inspectores congregaban equipos grandes de trabajo y estos obreros ciudadanos tenían enormes ventajas sobre los esclavos. Se podía hacer que los esclavos trabajaran, pero no que lo hicieran bien. Lo único posible era tenerlos ocupados todo el día. Sin embargo, los obreros que asumían esa labor tomaban todo el tiempo para hacerlo bien, tal vez porque tenían algo más en juego. Estaban orgullosos de lo que hacían sin que sus jefes los obligaran a hacerlo. A pesar del cuidado que mostraron, los constructores incas descubren que no se necesita mucho tiempo para arruinar semanas de trabajo. En esta tierra de lluvias torrenciales y laderas inestables, un pequeño error puede hacer que todo se derrumbe ante sus ojos.
Enclavada sobre una inestable cordillera, los ingenieros de Machu Picchu se ven comprometidos en una batalla constante con la gravedad. Las terrazas construidas con tanto esmero esculpen la ladera de la montaña, apoyando la ciudad y fijándola al paisaje. Pero en las terrazas más bajas hay una ruptura en el patrón. Algo sacó de su trazado las paredes de la terraza. Otras desaparecieron bajo un manto de lodo. En lo más alto, la empinada ladera sacudió la tierra que una vez la cubrió. Este fue un derrumbe. La tierra cedió a lo largo de una falla natural, dañando las terrazas. Fue un evento lento pero destructivo. Se extendió 140 metros colina abajo. Pero los equipos de trabajo de Pachacuti se adaptan como siempre. Evalúan la causa, implementan un plan y reparan el daño. Su solución es común entre los ingenieros actuales, pero hace 500 años fue algo revolucionario. Los hombres de Pachacuti hicieron un canal de desagüe sobre las terrazas fracturadas para redireccionar el agua de la superficie y evitar un daño mayor. No se pueden arriesgar. Si las torrenciales lluvias de la región empapan las bases, las subestructuras anegadas pueden ceder poco a poco con resultados catastróficos. Así, construcción tras construcción, pared tras pared, los ingenieros puntúan el sitio con canales de desagüe y tubos de descarga, 130 en total. En lluvias torrenciales, estos canales desvían el agua hacia una enorme cloaca que se vierte con seguridad en la selva tropical. Algo que nunca se verá en Machu Picchu es un pozo de agua en la superficie. Sí, aunque llueva mucho, el agua siempre se drena. Nunca se ve. Una vez que la tierra es despejada y se erigen estas bases firmes, los mamposteros de Pachacuti pueden construir las casas, plazas y templos que constituirían el lugar. Como siempre, trabajan con la naturaleza, esculpiéndola de manera que las edificaciones fluyan elegantemente sobre la cima de la montaña. La mayoría de las culturas corta la cima. Nosotros lo hacemos, por ejemplo, en nuestra sociedad, cortamos una cima de la montaña y construimos una edificación arriba. Pero los incas se las arreglaron para exaltar el contorno de la tierra y sus comodidades naturales, reforzándolas con sus estructuras en lugar de echarlas a perder. Lo hicieron con gusto y belleza. Templos para culto, casas para habitar, áreas de baño y una gran plaza para congregaciones y juegos. Solo quedan las paredes de roca. Techumbres de paja cubrían en una época estas estructuras y vertían las lluvias, pero no era todo lo que debían resistir. En esta parte del mundo se presentan vientos fuertes. A veces en los Andes el aire sopla con gran intensidad sobre los techos, levantándolos y separándolos de las viviendas. Los techos tenían que fijarse firmemente a la estructura, pero ¿cómo? Los incas tenían una soga fuerte, pero nada más. Como siempre, encontraron su solución en la roca. Si se observa el final de la construcción, se aprecian estas clavijas o estacas de piedra. Y si se sigue la línea frontal, se pueden ver estos anillos de piedra en los extremos. Esto hacía parte del sistema para afianzar las vigas del techo y sus materiales. Las clavijas del techo eran construidas y ensambladas en el lugar para cada una de las 170 estructuras que constituían la sección urbana de Machu Picchu. Pero el trabajo verdaderamente notable está en estos detalles, las ventanas y puertas moldeadas en roca. Estas distintivas formas trapezoides de las rocas y los marcos de las puertas y ventanas nos remontan al apogeo del poder cultural de los incas.
Cada una es tallada y puesta en su lugar por mamposteros experimentados. Los obreros ensamblan las piedras sin usar cemento o morteros. Sin embargo, las uniones son tan firmes que deslumbran a los arquitectos actuales. Se escucha a las personas decir, oh, no se puede introducir la hoja de un cuchillo en la unión. No se puede introducir nada en algunos de estos lugares. La piedra solo cambia de color en la unión. Es impresionante. ¿Cómo hicieron los obreros de Pachacuti para lograr tal calidad sin herramientas de hierro? Parece un desafío imposible. Pero las piedras trabajadas encajaron con precisión. Los investigadores encontraron pistas vitales de la técnica de los incas en estos enormes pedazos de granito, dejados sin terminar en Machu Picchu. Las huellas en su superficie indican el uso de piedras más pequeñas, llamadas piedras martillo, para darle forma a la roca. Los mamposteros incas golpeaban la superficie de granito con estas piedras redondeadas, encontradas en los lechos de los ríos, hasta obtener una superficie lisa cubierta en polvo. Cuando ponían la siguiente piedra, el mampostero usaba impresiones en el polvo como guía en áreas que necesitaban más trabajo. Usando piedras martillo progresivamente más pequeñas, los obreros tallaban las piedras hasta que el paramento y la superficie del fondo encajaran perfectamente. Este método creó una característica única en la arquitectura inca. Nunca se hallará una línea recta o una esquina en ángulo recto en las construcciones incas, a menos que se hiciera por accidente. Se verán sitios donde en la superficie las piedras parecerán ligeramente cuadradas, pero si se observan en detalle no lo son, apenas un poco, y esto es algo difícil de hacer. Desde la época de los antiguos egipcios, la gente descubrió que una manera fácil de unir dos piedras grandes era aplanando los lados y luego unirlos. Nunca se verá eso en una edificación inca. ¿Cómo hicieron los incas para que estas piedras de forma irregular encajaran perfectamente? Una vez más, las rocas proporcionaron las pistas. Estas paredes se asentaron ligeramente y separaron las piedras. Aquí lograron una unión perfecta entre cada piedra hasta la parte de atrás. Toda la profundidad de la piedra. Y no solo eso, sino que una cara es cóncava y la otra es convexa. Están acopladas perfectamente, de una manera muy difícil de lograr. El mismo ajuste perfecto se encuentra en todo el lugar, tanto en piedras pequeñas como en rocas enormes. Parecen ceñirse al mismo método de encaje, tallando y ajustando sin importar el tamaño. ¿Cómo lograron ese ajuste? Beasley cree tener la respuesta. Se llama contorneado, una técnica empleada a veces por constructores de cabañas para encajar las superficies irregulares de los troncos. En Machu Picchu, los mamposteros transferían la forma de una piedra a su compañera usando un transportador para reflejar el borde de una superficie, marcarlo y darle forma hasta encajar la piedra opuesta. No importaba que ninguna superficie fuera plana. Lo que sabemos es que encajarían perfectamente. Podían colocarse las dos piedras y ajustaban. Los constructores ponían fila tras fila de piedras encajadas con precisión en una disposición casi perfecta. Los mamposteros de Pachacuti también alternan con cuidado las piedras, disponiéndolas vertical y horizontalmente para repartir la carga de manera uniforme por todo el templo. Y sobre la edificación, bloques grandes finamente encajados parecen desafiar la gravedad con la perfección de su disposición. Estas extrañas proyecciones proporcionan las pistas de su construcción. Para acceder a la parte superior e inferior de las piedras, usaban un sistema de palancas. Así es como funciona. Los mamposteros tallan una ranura en un lado del bloque de granito. Los obreros